Bien, muy buenas noches, preciados estudiantes de control análogo. Vamos a iniciar entonces la segunda sesión de componente práctico, o sea, del segundo CIPAS del componente práctico. Y pues como el lunes pues se trató la práctica 2 y la mitad de la práctica uno. La idea para hoy es terminar de trabajar sobre las prácticas o sobre la parte de la práctica 1 y de la práctica 3. Con eso pues concluiríamos y abarcaríamos como todo lo referente al componente práctico. Entonces, la guía para el procedimiento 2 del punto 1 nos pide que hay una planta que tiene la función de transferencia que ustedes pueden ver ahí, a sobre s cuadrado más 2s más a. He insistido en los foros porque hay estudiantes que aún no comprenden que las constantes A, B, la ganancia K, la frecuencia omega deben ser generadas por el MATLAB de forma aleatoria y no asignadas por el mismo estudiante. Sí, porque es que uno dice una ganancia entre 10 y 30, por ejemplo, y entonces empiezan a colocarle ganancias como 12, 13, 14 seguidas, y eso no tiene sentido. La idea es que haya una variedad de valores y que eso también dé un toque de originalidad a cada trabajo, dado que pues uno se asegura que cada estudiante haya trabajado con diferentes ganancias, con diferentes valores y pues haya hecho el trabajo a conciencia. Lógico, habrán coincidencias, yo no estoy diciendo que no, pero es importante eso y eso pues ya se aclaró en la anterior CIPAS, no quiero, digamos, profundizar en este momento nuevamente con eso, pero sí, todavía hay estudiantes que hacen eso, ¿sí? Le dice una ganancia entre 1 y 10 y escoge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, esa no es la idea. Entonces, el valor de A en la procedimiento 2 de la práctica uno, pues se supone que para la práctica uno ustedes generaron ya un valor de A aleatorio. Y acá nos dice que con ese valor se puede trabajar la práctica 2. O sea, el valor de A ustedes lo generan aleatorio en la práctica uno, en el primer punto de la práctica uno, y ese valor de A les puede servir para el valor, eh, para la práctica uno 2. O sea, el paso 2, perdón, el procedimiento 2 de la práctica uno. Entonces tiene esta función de transferencia que ustedes ven ahí, a sobre s cuadrado más 2s más a, ¿sí? Y nos pide, en primer lugar, que se evalúe de manera analítica. Cuando la guía habla de manera analítica, se está refiriendo a que se haga de manera manual, con proceso matemático, ¿sí? Y la idea es que lo que hay que hacer es tomar la función de transferencia, y ustedes saben muy bien que la variable s es igual a j omega, ¿sí? Y lo que deben hacer es reemplazar esa variable s por j omega. Recuerden que j es la variable compleja, que es equivalente a la raíz cuadrada de menos 1, ustedes lo saben, y omega es una frecuencia angular en radianes por segundo. Entonces, al final, pues quiere decir que toda función de transferencia, pues va a quedar dependiendo del valor de omega. O sea, para diferentes frecuencias, para diferentes omegas, la función de transferencia o el sistema se comportaría de diferentes maneras. El objetivo es ver cómo se comporta ese sistema con diferentes frecuencias, ¿sí? A diferentes frecuencias. O sea, ¿qué pasaría con ese sistema si yo lo alimento? ¿Sí? Digamos vamos por acá. O sea, yo tengo acá, perdón. O sea, yo tengo acá un sistema cualquiera, ¿cierto? Sí, una función de transferencia. Y la idea es mirar la respuesta en frecuencia. O sea, yo entraría aquí una señal senoidal y acá obtendría otra señal senoidal
de diferentes características debido a la respuesta en frecuencia que tenga. O sea, a diferentes frecuencias, ¿qué pasaría si yo introduzco una señal senoidal de referencia? ¿Cómo se comportaría este sistema acá a la salida? Fíjense que en el componente práctico de los 3 puntos, el único que solicita un diseño de controlador es el segundo, en la segunda práctica, que es diseñar controladores PID. Eso ya lo vimos el lunes, ¿sí? Pero la parte uno del primer punto nos indica hacer un lugar geométrico de las raíces de forma manual. Entonces, esa práctica simplemente es para que ustedes comprueben qué es lo que significa un LGR, o sea, un lugar geométrico de raíces, y cómo con diferentes ganancias ustedes pueden variar los polos de un sistema en lazo cerrado y mirar qué comportamiento tiene, ¿cierto? En el tiempo. La segunda parte del punto uno, que es la que vamos a trabajar hoy, eh, nos habla de la respuesta en frecuencia. Ustedes ya trabajaron también diseño de compensadores con la respuesta en frecuencia, pero acá no vamos a diseñar ningún compensador. Como es un componente práctico individual, solamente lo que se le pide al estudiante es mirar el comportamiento de un sistema a diferentes frecuencias. ¿Qué pasa con el sistema a diferentes frecuencias? Nada más. No en ningún momento que vamos a controlarlo, a compensar, nada. Solamente qué pasa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo introduzco una señal senoidal acá y a diferentes frecuencias cómo trabaja el sistema? O sea, cómo responde. ¿Sí? Y para eso ustedes saben que el diagrama más importante, pues, o el más común es el diagrama de Bode. Existen otros diagramas, pero el de Bode es el que nos indica cómo se comporta este sistema en magnitud y fase. Cuando hablamos de magnitud y fase, que quede bien claro lo siguiente. Si yo introduzco una señal senoidal con cierta amplitud y con cierto ángulo, ¿sí? Que generalmente, pues, al entrar es un ángulo de 0, resulta que al pasar por el sistema, yo puedo, o el sistema hace que esa señal cambie de amplitud y que incluso cambie de fase. O sea, por ejemplo, que si la señal entra así, puede salir así, o sea, desfasada. O sea, con una diferencia de ángulo entre la señal de entrada y la señal de salida. O sea, esta diferencia de ángulo es lo que se llama la fase, ¿cierto? Entonces, que si puede ser que el sistema, como al fin y al cabo terminan siendo filtros, puede ser que el sistema desplace la señal senoidal en el tiempo y la desfase un cierto ángulo, como ustedes ven acá en la gráfica que estoy realizando, ¿sí? Y puede ser que la amplíe o que la disminuya, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de diagramas de Bode, el diagrama de Bode me muestra dos cosas, magnitud y fase. Entonces, la magnitud es la que me dice qué va a hacer el sistema con la amplitud de la señal senoidal a la entrada, cómo la va a representar a la salida, o sea, si la amplifica o la atenúa. Y la fase es la que me va a decir qué tanto se corre la señal en cuanto a ángulo o también respecto al tiempo, ¿sí? Qué tanto se corre la señal y eso es lo que me indica la fase. Entonces, la idea de la práctica 1.2, o sea, la segunda parte de la práctica 1 es mirar qué hace un sistema a diferentes frecuencias y comprobarlo a través de un diagrama de Bode. Básicamente es eso. No sé si hasta allí haya alguna inquietud. Si de pronto no tienen acceso al micrófono o se le está fallando, pueden utilizar el chat, ¿no? Para que escriban ahí cualquier pregunta que tengan. Sin embargo, pues bueno que pudieran, digamos, expresarlo por el micrófono, ya que yo al cambiar de pantalla, pues no puedo estar pendiente como del Teams, ¿cierto? Bueno, miremos entonces. Entonces, básicamente, pues abrimos el MATLAB, ya lo tenemos acá, y nos pide la guía inicialmente que evalúe de forma analítica. ¿Listo? Entonces, digamos que es una, digamos, de forma analítica. Entonces yo voy a introducir un valor de A cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, acá. Primero, pues generemos,
porque la guía nos pide en el punto 2 de esa parte que hay que generar 10 valores aleatorios para una variable, o sea, para la variable frecuencia omega entre 1.3 y 5.2 radianes por segundo. Entonces, realmente vamos a empezar por ese lado. Vamos a empezar a generar la A. Recuerden que ustedes pueden utilizar la A de la primera parte, ¿sí? Acá, te voy a crear un nuevo script y vamos a generar, en este caso, pues como es un ejercicio nuevo, vamos a generar la A de manera aleatoria y vamos a generar la omega, el rango, mejor dicho, el rango entre 1, 3 y 5, 2, 10 valores aleatorios. Yo ya expliqué el lunes cómo es que se trabaja ese comando run, ¿sí? Acá pues, digamos que usted tiene que, si lo quiere, el run como tal genera entre 0 y 1 valores aleatorios. Usted le dice cuántos, pero si usted lo quiere cambiar de rango, pues ya lo expliqué el lunes y es restar el punto máximo menos el punto mínimo del rango. En este caso, el punto mínimo es 1,3, el punto máximo es 5,2. Si usted hace esa resta, da 3,9, que es lo que está aquí. Y eso lo multiplica por el comando, pero luego le suma el punto mínimo, ¿sí? Eso pues ya lo hemos visto el lunes. Y este 1,10 significa que va a generar un vector de una fila y 10 columnas, donde cada columna va a tener un valor aleatorio de W entre ese rango. Y acá pues yo genero un valor aleatorio entero para A menor o cuyo máximo valor es 12. Entonces, evaluemos a ver qué nos arroja. Entonces, mira, aquí nos creó a 10 frecuencias, ¿sí? Hay diferentes frecuencias radianes por segundo. Y nos dice que A vale 2. Bueno, entonces A vale 2. Entonces uno iría acá, ¿cierto? Y pues quiere decir que digamos, ese valor o esa función de transferencia, mejor nos quedaría 1 sobre ese cuadrado. Miramos acá la guía, por favor. 2 sobre ese cuadrado más 2s más 2. ¿Sí? Más 2s más 2. ¿Ya? Entonces, aquí estoy reemplazando A, ¿correcto? Entonces, con esos valores, entonces lo que debo hacer es reemplazar la S por J omega. Entonces, si yo reemplazo la S por J omega, me queda 2 sobre S cuadrado más, perdón. Ahorramos acá. Ahí, sí, ahora sí. Disculpen ahí que vamos de una vez a ir reemplazando obviamente la S por J omega, ¿cierto? Entonces quedaría J omega al cuadrado, porque eso es la S, más 2 por J omega, porque aquí va 2 multiplicado por S, y más 2. Entonces, aquí nosotros podemos ver que esto como quedaría 2 sobre, recuerden que J al elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Da menos 1. Entonces, ese menos 1 me quedaría multiplicando la omega al cuadrado, más 2, perdón, más 2 por J omega, más 2. Entonces miremos que aquí hay muchas formas de evaluar la magnitud y el ángulo. Una de las formas es multiplicar, o sea, si yo organizo, a ver si vamos a organizar acá mejor la parte de abajo y voy a sacar la parte real y la parte imaginaria. La parte real pues sería S2 menos la omega al cuadrado. La parte imaginaria sería J y quedaría multiplicado por 2 omega. O sea, la parte real sería esta es la parte real, y la parte imaginaria sería esta. Una de las formas, como les decía, es multiplicar y dividir por el conjugado de esta parte de abajo para eliminar esa j. Pero para ser más práctico, y ya lo explicaba el ingeniero Jairo en las webconferencias, nosotros también podemos trabajar eso como fasor, ¿sí? Es decir, recuerden que cuando yo tengo un plano cartesiano cualquiera y un valor complejo, o sea, un vector cualquiera, tiene una magnitud y tiene un ángulo,
¿sí? O sea, si por ejemplo acá esta parte de la parte real y esta parte de la parte imaginaria, ¿sí? O sea, en este caso sería 2 menos omega cuadrado la parte real y la parte imaginaria sería 2 omega, ¿correcto? Y pues eso me traduce en un vector de cierta magnitud y cierta fase. Si arriba yo tengo un 2, es porque ese vector de arriba solamente tiene parte real. Al tener solo parte real, sería la misma magnitud 2, pero con un ángulo de 0 grados. Esto no voy a profundizar mucho porque realmente esto ya se ha explicado en cursos anteriores, como en sistemas dinámicos, incluso en análisis de circuitos, señales y sistemas, de cómo trabajar esa parte, ese plano complejo real e imaginario con fasores. Abajo, abajo, yo tendría un fasor cuya parte real es 2 menos omega cuadrado y un cierto ángulo, vamos a llamarlo teta, ¿listo? Pero entonces, bueno, esto acá, perdón, acá no iría, disculpen, acá no iría este 2 menos omega cuadrado. Cuando el vector solamente tiene parte real, la magnitud es la misma de la función de transferencia, pero cuando el vector tiene las dos partes, real e imaginario, recuerden que acá, si yo quiero sacar una magnitud, eso es como el teorema de Pitágoras. O sea, estamos hablando de que el vector tiene acá, ustedes lo pueden ver aquí, miren, tiene una magnitud y un ángulo. Entonces tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Y eso forma un triángulo rectángulo que por Pitágoras la magnitud sería la hipotenusa y por lo tanto, para calcular esa hipotenusa, y si yo aplico el teorema de Pitágoras, pues va a ser la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto cuadrado. ¿Listo? Y tiene un ángulo, teta, que sería, si yo tomo la función tangente, la tangente de teta sería el cateto opuesto, que sería la parte imaginaria, y el cateto adyacente, que sería sobre el cateto adyacente, que sería la parte real. Y entonces el arco tangente de eso sería el ángulo. Entonces, voy a poner aquí m y teta. M, como les decía, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. ¿Cuál es la parte real al cuadrado? Es 2 menos omega al cuadrado y esto elevado al cuadrado, porque esa sería la parte real. Más la parte imaginaria, que sería el otro cateto, sería 2 omega y esto elevado al cuadrado, ¿correcto? Y teta vendría siendo el arco tangente o tangente a la menos 1 de, recuerden, la parte imaginaria que sería 2 omega sobre la parte real que sería 2 menos omega al cuadrado. Eso es lo que iría aquí, ¿correcto? Pero como son fasores, al fin y al cabo, recuerden que cómo se trabaja un fasor. Sí, recuerden que el fasor tiene la magnitud de todo el fasor completo de esa función de transferencia sería la división de las magnitudes, o sea, 2 sobre todo lo que es m, o sea, sería sobre la raíz cuadrada de 2 menos omega cuadrado elevado al cuadrado más 2 omega elevado al cuadrado. Toda esa raíz. Esa sería la magnitud total de todo el sistema. ¿Y cuál sería el ángulo? Los ángulos, recuerden que las magnitudes se dividen común y corriente o se multiplican. Se multiplican si hay varias arriba, varias abajo, o se dividen. En este caso hay una sola arriba y una sola abajo, entonces se dividen. Y los ángulos se suman. En el caso se resta ese cero menos teta. Entonces, al hacer eso, teta simplemente va a quedar como menos el arcotangente de eso. Y aquí yo tengo la expresión para la magnitud y para el ángulo teta. Eso es lo que pide la guía en el segundo punto. Obviamente ustedes tendrán su propio valor de A, ¿sí? Bueno, el que le salió con A igual a 2, pues está de suerte porque aquí le acabo de hacer ese segundo punto, ¿cierto? Sí, porque así quedaría. Ahora, en la programación del MATLAB, que sugiero que cuando vayan a calcular esto, lo dejen en función de A, o sea que donde esté este 2, quede A, ¿sí? Quede A. O sea, aquí quedaría, por ejemplo, A menos omega cuadrado, ¿sí? Este 2 omega sí quedaría 2 omega porque es la parte imaginaria.
Y por acá, por ejemplo, la parte imaginaria quedaría con el 2, pero aquí sería A. O sea, es quedar en función de A. Ahora lo demostramos con el MATLAB. Entonces ahí tenemos la expresión para magnitud y para ángulo. Y obviamente para la magnitud en decibeles, ¿sí? Para la magnitud en decibeles, recuerden que es coger la magnitud, ¿sí? Y, o sea, la magnitud pero expresada en decibeles, es coger y multiplicar 20 por el logaritmo decimal, tenga en cuenta que debe ser en base 10, de lo que es la magnitud. ¿Listo? O sea, 20 por el logaritmo en base 10 de esta magnitud que tenemos acá, de esta. ¿Listo? Entonces, viene la programación del MATLAB. Ya entendiéndose eso, yo sé que la próxima parte del código va a ser muy sencilla. Bueno, obviamente vamos primero que todo a generar la función de transferencia porque no lo hemos hecho en el MATLAB con el valor de A que nos dio, que en este caso es 2, ¿correcto? Lo evaluamos y obtengo entonces mi función de transferencia, donde la A vale 2. Efectivamente, la A vale 2. Ustedes pues tomarán el valor que ya tienen de A, del primer punto, pero que haya sido generado de manera aleatoria. Y lo que vamos a hacer ahora es que, como la guía, bueno, la parte 1, que es la parte analítica, es lo que ya acabamos de hacer. Ese procedimiento debe estar en el informe, ¿sí? Luego dice que asigne 10 valores a W y ya la tenemos, ¿correcto? ¿Sí? Y que para cada valor de W calcule la magnitud, el ángulo y la magnitud en decibeles. La magnitud normal, la magnitud en decibeles y el ángulo. Es decir, como si ustedes se dieron cuenta, la expresión de la magnitud y la expresión de la fase quedaron en función de omega. O sea que a diferentes frecuencias yo voy a tener diferentes magnitudes y diferentes ángulos. O sea que cuando yo aplique una señal senoidal aquí, a diferentes frecuencias, yo tengo a la salida una señal senoidal con diferentes magnitudes y diferentes desfases. ¿Correcto? Eso que quede bien claro. Y entonces lo que vamos a hacer es darle 10 valores de frecuencia a estas expresiones. Entonces vamos a obtener 10 magnitudes, 10 ángulos y 10 magnitudes, pero ya expresadas en decibeles con esta fórmula. Y eso ustedes dirán que para qué. Pues sencillamente para mirar con cada frecuencia de esas, qué va a pasar con la señal senoidal que yo ingreso. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en el punto siguiente de la guía, bueno, hay que diligenciar esa tabla, ahorita la miramos, pero en el punto dice que hay que elaborar gráficas de tipos senoidales con magnitudes y ángulos de la tabla, pero que hay que sobreescribir encima de cada gráfica una señal senoidal de magnitud 1 y con obviamente un ángulo de 0 grados que significa que no está desfasada, ¿correcto? Eso el objetivo es para mirar precisamente qué pasaría con el sistema, ¿sí? ¿Qué pasaría con el sistema cuando yo le aplique, o sea, la señal de referencia sería esa señal senoidal de amplitud 1 y con un ángulo de 0 grados? ¿Qué le hace a la señal ese sistema a la salida? O sea, ¿cómo va a ser la magnitud y la fase a la salida, la respuesta del sistema? Y obviamente en decibeles. Es decir, no le vamos a aplicar como tal la señal senoidal al sistema en el MATLAB. Nos vamos a graficar señales senoidales con estas magnitudes, con estos ángulos. ¿Listo? Vamos a simplemente a generar señales senoidales para simular que son las señales de salida. Y la de referencia va a ser esa de amplitud 1 para simular que esa es la entrada. ¿Listo? Pero pues realmente no es que le vamos a aplicar directamente al bloque eso, como decir un escalón, no, no. Lo que vamos a hacer es, vamos a simular una señal de entrada de referencia y vamos a ver qué pasaría en cada frecuencia con la... O sea, vamos a comprobar que los datos de la tabla realmente son ciertos y después lo vamos a reflejar en el diagrama de Bode. Ese es el objetivo de la práctica. Entonces, repito, no sé, hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, lástima, lástima que solamente haya ingresado un estudiante, pero bueno, ninguna inquietud, ninguna... Miremos el chat a ver si me escriben, parece que no. Bueno.
Continuemos. Yo dejo de todas maneras la grabación. Entonces, miren, vamos a explicar este for así rápidamente. Vamos a explicarlo. Voy a colocarlo aquí y vamos a irlo explicando. Entonces, obviamente el for tiene que ser un ciclo de 10 porque son 10 frecuencias. Entonces, por eso ahí dice desde 1 hasta la longitud del vector omega. Obviamente el vector omega ustedes se dieron cuenta que es de 10 columnas. Y miren la expresión. Miren cómo escribo yo la magnitud y el ángulo para esos vectores, perdón, para esas frecuencias. Yo les decía que aquí, donde va el 2, sería A. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven acá digamos, en el código A arriba sobre la raíz cuadrada de qué, mire, de A menos omega al cuadrado. Entonces, miremos acá, miren, A, este 2, menos omega al cuadrado. Sí, aquí el 2 es la A, ¿no? Más 2 omega cuadrado. Recuerden que ese 2 omega cuadrado, bueno, en este caso, bueno, aquí tal vez se me pasó por alto lo siguiente. Yo hice esto en base a la guía, ¿correcto? Esto. Pero lo que yo estoy generando aquí es una función diferente. Miren, acá en qué cambia con respecto a la guía, que el factor de S no es 2 sino 5. Entonces, donde estaba el 2 de la parte imaginaria queda el 5. Por eso ustedes ven aquí 5 omega, 5 por omega y al cuadrado, ¿sí? Ahí sí de pronto se me pasó por alto pues yo lo hice para hacerlo como estaba en la guía, pero en el código lo estamos generando para que no se les haga el trabajo, mejor dicho. Entonces, diferente, ¿no? O sea, en vez de 2 acá coloco el 5, es la única diferencia, ¿sí? Y obviamente ustedes recuerden que aquí y acá van a tener diferentes valores de acuerdo a la A que estén trabajando. Entonces, aquí más 5 y el ángulo, mire, menos el arco tangente, el A tan D para que lo den grados, ¿no? Y miren la parte imaginaria, 5 omega y abajo A menos omega al cuadrado, o sea, lo que hicimos acá, ¿sí? Acuerden que este es la A. Este sería 5 para el ejercicio que estamos haciendo y esto sería la A. Entonces, lo que se está haciendo aquí con este pedazo de código, hasta aquí, inclusive hasta la magnitud, que es 20 por el logaritmo en base a 10 de la magnitud, lo que se está haciendo es calculando la magnitud, el ángulo y la magnitud expresada en decibeles, pero de la función de transferencia, pero con cada valor de la frecuencia generada. O sea que el for va a coger este vector omega y va a empezar con el valor de 4.47, calcula magnitud, ángulo y decibeles con esa frecuencia. Luego vuelve y hace el ciclo, pero con un valor de omega diferente. Entonces eso va a dar otra magnitud, otro ángulo, otra frecuencia, perdón, otras decibeles, y así hasta terminar los 10. Ese es el objetivo. Luego vamos a generar una figura con un cierto tiempo. Y miren que aquí estamos generando dos señales senoidales. La S2 coge la magnitud, recuerden cómo se escribe una señal senoidal, ¿no? O sea, eso pues creo que no trae mayor complicación, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo se escribe una señal senoidal, ¿sí? Esta pues como tiene una amplitud, entonces uno dice amplitud por el seno de omega t, donde esta omega pues es la frecuencia más el ángulo de fase, ¿sí? Cuando es de amplitud 1, pues esta vale 1, o sea, no es necesario escribirla, y este ángulo vale 0, esa es la señal de referencia, mira, ustedes la van a ver acá, que es como si fuera la entrada, ¿no? Bueno, este 1 no era necesario, ¿no? Pero pues lo coloco para que vean que esa es la amplitud. Amplitud 1 con esa frecuencia, obviamente, eso sí tiene que ser la frecuencia a la que estamos trabajando por T, y si ve que aquí no le sumamos ningún ángulo, eso es porque estamos trabajando con un ángulo de 0. Y luego entonces generamos otra señal, vamos generando al mismo tiempo otra señal, donde esa sí tiene la magnitud que se calculó con esa frecuencia, la frecuencia, y el ángulo que se calculó con esa frecuencia. O sea, esto es para generar como si fuera la señal de entrada y la señal de salida, simulando la señal de entrada y simulando la señal de salida del sistema. Y aquí voy graficando, ¿sí? Pues cada una de esas señales, ¿sí? Pero las grafico una encima de la otra, por eso el hold, ¿listo? El hold on. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí están sin punto y coma, lo que es magnitud, ángulo
y magnitud en decibeles. ¿Para qué? Para que eso ustedes lo puedan visualizar acá, ¿sí? Y puedan llenar la tabla que pide la guía, ¿sí? O ustedes ingeniensela, que no es difícil, crear un vector y usted va guardando esas magnitudes, esos ángulos y después si quiere las muestra. Vamos a ejecutar y vamos a de una vez ir generando las gráficas y miramos. Mira, ahí están, miren, ¿sí? Entonces miren acá, si usted se da cuenta en el MATLAB, miren, entonces arrancó con la primera frecuencia. Entonces, con la primera frecuencia, ¿cuál fue la primera frecuencia? Entonces él mira la primera frecuencia y es 4.4774 radianes por segundo. Entonces, con esa frecuencia, esa función de transferencia tendría una magnitud de 0.0696, o sea, menor a 1, quiere decir que achicaría la señal, ¿cierto? Un ángulo de 51 grados o un desfase, ¿eso qué quiere decir? Que al meter una señal a la salida obtengo una señal con una amplitud que es como el 7% de la magnitud de entrada y se va a correr un ángulo de 51 grados. O sea que si yo las sobreescribo una encima de la otra, no me van a quedar coincidiendo las dos señales, sino que la señal de salida va a estar corrida a 51 grados, con una magnitud en decibeles de menos 23.15, que esto me serviría para el diagrama de Bode. Miremos entonces esa. Entonces aquí está la primera señal, es la figura 1, mire. Miren que la señal de referencia, que es la azul, voy a ampliarla, la señal de referencia, que es la de azul, es de amplitud 1, ¿sí ven? Es de amplitud 1. Y acá en 0, a ver, esto es, yo lo creé con esta base de tiempos. Si ustedes quieren, pueden dejar solamente tiempos positivos, ¿no? Pero pues esto también se puede mirar el comportamiento antes y después del 0. O sea, en el tiempo 0, mire que la señal arranca en 0, o sea, está en fase. Pero si ustedes ven la salida, que es la roja, miren lo que la disminuyó. Miren que ahorita el valor, si yo miro acá el valor de la amplitud, voy a ampliar un poquito, voy a ampliar esta partecita de acá, desde el 0 hasta el 2, ¿listo? Voy a ampliar, perdón. Mire, desde el 0 hasta el 2, ahí. Y vamos a mirar los valores. Obviamente, pues, a ver, ¿cuál sería como el punto máximo? Voy a coger acá, para que me bote ahí. Selection Style Mouse Position, ya ustedes lo saben. Miremos el valor de Y, a ver cuál es el punto máximo al que llega, ¿sí? Parece que el punto más o menos como el máximo es este, como 0,068. Ustedes se dieron cuenta en el MATLAB que la primera magnitud era ¿cuánto? 0.0696, o sea, 0.069. Y lo estamos corroborando aquí, mire, 0.069, ahí se aproxima más o menos a 0.069, ¿ven? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué haría ese sistema si yo le introduzco una señal senoidal de amplitud 1 en fase, o sea, con ángulo de grado, esa frecuencia de 4.47 radianes por segundo? Lo que haría es atenuar la señal y ya no saldría con amplitud 1, sino con amplitud de 0,069, o sea, la bajó a un 60%, ¿sí? La bajó a un 6% de la magnitud original, de la amplitud original. Y si ustedes se dan cuenta, las señales no están, digamos, en fase. O sea, si ustedes mira bien, eh, digamos que no coinciden los tiempos y está corrida la señal de rojo, o sea, la que está a la salida, la que supuestamente estaría a la salida, o sea, la respuesta, ¿sí? La pregunta respuesta. Entonces, ahí se da cuenta que está corrida la señal, cierto ángulo. ¿Cuál es el ángulo que está corrido? 51 grados, que es lo que me indica el MATLAB. Miren, 51 grados. Bueno, entonces ahora, bueno, y eso en el diagrama de Bode sí se ve realmente. Pues claro que sí, ¿sí? Aquí están las otras, ¿listo? Aquí está, mire, pero en la figura 2, aquí, por ejemplo, la segunda magnitud nos dio o arrojó el sistema 0,0620, parecida a la primera, pero ya con un ángulo de 48. La tercera magnitud arrojó 0.22
Entonces, si uno va viendo las diferentes figuras, se da uno cuenta del desfase de las señales, ¿sí? Con respecto a la señal de referencia, que es la de amplitud 1 y ángulo 0. Claro, ustedes pueden acá colocarle leyendas, decir que la roja es la señal de salida, la azul es la señal de entrada. Bueno, a qué frecuencia le ponen un título, a qué frecuencia se trae. Yo aquí pues no me voy a poner eso porque ya eso son arandelas que ustedes les pueden dar al MATLAB. Finalmente vamos a graficar el diagrama de Bode. Y entonces acá yo le he hecho algunas sugerencias a algunos estudiantes que muestran las 10 señales o las 10 gráficas y colocan el diagrama de Bode y hacen un análisis muy, pues, muy superficial. He dicho que como sugerencia demuestre que lo que sale en el diagrama de Bode es lo mismo que sale en la tabla. Por ejemplo, para llenar la tabla, ustedes aquí que tendrían que colocar en la tabla con este ejercicio. Donde dice magnitud, entonces ustedes empiezan la primera fila, magnitud 0.0696, ángulo 51 grados, magnitud en decibeles 23, 15 decibeles. Segunda fila, magnitud 0.0620, ángulo 48 y magnitud de 24 decibeles y así sucesivamente. Entonces les decía que como ya cogimos la primera, entonces vemos que la amplitud, esta es la magnitud, vamos a confirmarlo con el diagrama de Bode. ¿Qué vamos a buscar en el diagrama de Bode? Pues en el diagrama de Bode ustedes saben que es un diagrama que me muestra aquí una escala a diferentes frecuencias, ¿cierto? A diferentes frecuencias. Entonces vamos a buscar a la frecuencia a la cual hicimos la simulación. ¿Cuál es la frecuencia a la cual hicimos la simulación? Entonces vemos acá y la primera frecuencia pues es esta, 4.4774. Y entonces buscamos en el diagrama de Bode esa frecuencia. ¿Cómo la buscamos? Pues simplemente buscamos el cursor, le ponemos aquí sobre la línea y aquí me dice qué frecuencia es esa. Mira, 3.56 radianes por segundo. Entonces vamos a decirle que me lo mueva con el mouse para poderla buscar más precisamente y vamos a buscar la frecuencia de 4.47. Entonces vamos a buscar 4.47 y uy, por ahí, digámosle, bueno, ahí está muy cercano. Aquí ya se me brincó. Ahí, digámoslo ahí, 4.46. Listo, que es muy cercano. 4.46. Miren qué magnitud me está diciendo el diagrama de Bode. Menos 23.1 decibeles. Si ustedes miran, la primer magnitud que se calculó efectivamente, mírenlo, aquí en decibeles era menos 23.15. Y en el Bode me dice menos 23.1, o sea que está coincidiendo la magnitud. Entonces, mire que el diagrama de Bode, entonces con esta práctica entendemos un poquito más lo que es un diagrama de Bode y vemos que la magnitud a esa frecuencia es de menos 23 decibeles. Y si usted transforma eso, o mira que la magnitud que nos dio el MATLAB allí era de 0.0696, coincide con, en el gráfico, miren, coincide con la magnitud, vea, 0.068 o 69, es muy parecida, que es la amplitud máxima. Y también será la mínima, obviamente. El ángulo aquí sí es muy difícil mirarlo, aquí, pero en el Bode sí podemos comprobarlo. Y dice así. Vamos a buscar entonces también en la parte del ángulo la misma frecuencia, vamos a buscarla. Bueno, ojalá podamos encontrar casi que la misma, diría yo. Bueno, ahí. Mire, 4.46 es la misma frecuencia. Ustedes dirán, pero aquí me está mostrando un ángulo de menos 129 y resulta que es MATLAB me dice que a esa frecuencia el ángulo del sistema es de 51 grados. Bueno, es muy sencillo. Resulta que aquí, recuerden que la estabilidad se logra, o la condición de estabilidad máxima es cuando el ángulo de fase es menos 180, si ustedes lo recuerdan de clases anteriores o de cursos anteriores, es de menos 180. Entonces, si yo cojo estos menos 129 y le sumo el ángulo que me arroja aquí, el MATLAB, 51, ¿sí? O sea, a los 129, si yo le sumaría los 51, me daría los 180. Entonces, este ángulo es lo que le faltaría ahí a 180. Quiere decir entonces que estamos coincidiendo todo con el de... Entonces, ¿qué les he recomendado a los estudiantes? Que tomen
como son 10 valores de frecuencia, tomen uno de esos, uno, ¿sí? Y se vayan a la gráfica. Si quieren tomar, por ejemplo, el último nos dio un ángulo de una magnitud de 0,05, un ángulo de 47, ¿sí? Entonces ustedes se pueden ir aquí a la gráfica, al último, y pues miran, la amplían, y miran, por ejemplo, que la amplitud máxima es efectivamente, bueno, acá nos dio 0,056, sí, más o menos eso, miren, 0,057, y van al diagrama de Bode y buscan la última frecuencia. ¿La última frecuencia cuál sería? La que nos generó aleatoriamente el MATLAB. La última es de 5,06. Entonces uno puede ir al diagrama de Bode y vamos a 5,06. Ahí, mire, 5,06. Y la fase acá, vamos también a ponerla en 5,06. Miren. Ah, se me corrió. Es muy sensible este mouse. Bueno, en sí, bueno, digámoslo ahí. Y miren que dice magnitud menos 24 decibeles, ¿cierto? ¿Ustedes dónde comprueban la magnitud en decibeles? Entonces, en la tabla, lo que dice decibeles, acá en la tabla, en la última, por ejemplo, dice esta, mire, menos 24,7. Y eso debe coincidir acá en el MATLAB, ¿verdad? Menos 24,8, sí, exacto. Y la fase es menos 133, o sea que para llegar a menos 180 le faltaría más o menos 47 grados. Y pues si ustedes van y miran el ángulo y es de 47 grados, vea. Listo, entonces eso es todo lo que hay que hacer en la... Y pues hacer unas pequeñas conclusiones sobre el diagrama de Bode, sino que ahí estamos cogiendo puntos, valores de frecuencia muy puntuales, que fue la que nos generó el MATLAB, y buscando magnitud y ángulo, perdón, y en decibeles en el diagrama de Bode y que coincida con la gráfica. Eso sería bueno que ustedes lo expliquen de esa manera en el, pues en el, no en el MATLAB, perdón, en el informe. Sí, que muestren, tomen esas capturas de pantalla y muestren, miren, dicen, miren acá a esta frecuencia la magnitud me dio tanto en la tabla, en el cálculo, y me voy a la gráfica y efectivamente se cumple esa magnitud, y luego cogen el ángulo y la magnitud en decibeles y se van al diagrama de Bode, buscan la frecuencia que le corresponde a esa fila y comprueban que efectivamente a esa frecuencia la magnitud en decibeles y el ángulo es eso. Bueno, vamos a cerrar, digamos, las diferentes acá. Eso es todo. Si ustedes se dan cuenta, la práctica 2 no es gran cosa. La práctica, la parte 2 de la punto uno. Inquietudes. Por acá, sí, recuerden todo, tanto las webconferencias como los CIPAS quedan grabados y ustedes saben que yo los estoy enviando es al correo interno, ¿sí? Para generar un solo mensaje, yo los envío es al correo interno. Siempre se ha compartido el link casi que al mismo día o máximo al día siguiente. ¿Listo? Bueno. Entonces, vámonos para la última práctica y con eso terminaríamos digamos, el CIPA y pues ya como la explicación de todo el componente práctico. Bueno, ¿qué les aconsejo para la práctica número 3? El modelamiento en espacio de estado es un tipo de modelamiento diferente, es matricial. Miren que ustedes han modelado ya con ecuaciones diferenciales, con función de transferencia, con magnitud y fase de un sistema en frecuencia. Y ahora lo que van a hacer es en espacio de estado. Esa teoría del espacio de estado, de qué es un estado, cómo es un modelo en espacio de estado, a qué modelos o a qué tipo de sistemas les sirve, es una teoría que ustedes ya deben dominar de cursos anteriores, por ejemplo, de sistemas dinámicos, de señales y sistemas, ¿sí? Entonces, pues no vamos a ahondar obviamente en la teoría de lo que es un espacio de estados, ¿sí? Y ni cómo se arma una ecuación diferencial a partir de un modelo, porque eso también ustedes ya lo han visto. Simplemente vamos a enfocarnos en lo que pide la práctica y pues lo que pide la práctica es, inicialmente nos muestra un diagrama de motor
un voltaje de entrada, una resistencia, una inductancia, acá una fuerza electromotriz y obviamente aquí el eje del motor que genera una parte mecánica, o sea, tiene una parte eléctrica que es la que excita el motor y la parte mecánica que es el eje como tal que... Entonces aquí la entrada pues es el voltaje y la salida pues sería la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular que sería la derivada del ángulo, ¿sí? La derivada del ángulo me da la velocidad angular del eje. Entonces, el modelo como tal se debe tomar tomando como entrada el voltaje y tomando como salida la derivada del ángulo, o sea, la velocidad angular, o sea, la velocidad del eje, en pocas palabras. Entonces, ¿cómo se llegó a este modelo en ecuaciones diferenciales? Pues no lo vamos a trabajar acá, pero ustedes lo único que tienen que hacer es dirigirse al curso en el entorno de aprendizaje, espero que ya lo hayan hecho hace rato, se van a la unidad 3, ¿correcto? Y en la unidad 3, al final hay un video, un OBI, que dice representación de sistemas en espacio de estados. Abren el OBI, es un video, y allí explican cómo a partir de, o sea, cómo se saca el modelo del sistema en ecuación diferencial y después a partir de la ecuación diferencial, cómo se pasa a espacio de estados. Vea, ahí ustedes lo pueden ver, y se demora un poquito. Y pues de repeso, pues es este mismo, exactamente es el mismo punto de la práctica, ¿sí? O sea, mira, ahí está, miren, ahí está un ingeniero explicando cómo, o sea, por leyes de Kirchhoff, cómo saca el modelo en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, aplicar ley de Kirchhoff nada más, ley de Ohm, y pues la parte mecánica, o sea, hace un modelamiento de la parte eléctrica y otro modelamiento de la parte mecánica, y ahí es donde salen las dos filas del espacio de estados, ¿sí? Usted lo ve por acá, la parte, em, acá ampliamos un poquito, miren, la parte mecánica, perdón, eléctrica es una simple ley de Kirchhoff acá, reemplaza este voltaje en el motor como K por E, KE, que es una constante eléctrica, y una constante de torque es KT, por la derivada de teta, o sea, por la velocidad angular. Y ahí pues llegan ¿a una qué? Mira, ahí está. ¿Ven? Listo, entonces ahí el ingeniero explica esa parte y explica la parte mecánica que también tiene su propia ecuación. Y al final llega un modelo en ecuaciones diferenciales. Aquí en ese OBI él explica hasta llegar al espacio de estado, ¿correcto? Él llega hasta el espacio de estado. Perdón, acá no puedo mover esto. Ya. Y luego de que llega al espacio de estado, o sea, mejor dicho, eh, él explica de dónde sale esta ecuación diferencial, que es la misma de la práctica, reitero. Ahí, por acá, ¿sí? Es la misma, es esta misma ecuación diferencial. Y cómo a partir de la ecuación diferencial llega al espacio de estado. Mejor dicho, con ese OBI a usted le resuelven ya el primer punto, que dice obtenga a partir de las ecuaciones diferenciales del modelo en espacio de estado. De todas maneras, vamos a trabajarlo aquí un poquito, ¿listo? Vamos a trabajarlo aquí un poquito. Tranquilo, Gabriel, ahí no tiene necesidad de ofrecerme disculpas. Simplemente reitero las grabaciones y todo eso ustedes las tienen, pero entonces revisen es el correo interno, ¿listo? Bueno, acá. Perdón, por acá. ¿Dónde estábamos? Ya quedó esta parte. Este es miren, entonces, ¿cómo es lo del espacio de estado? Sencillo. Acá tenemos el modelo ya en ecuaciones diferenciales. Las variables de estado, ¿cuáles serían? Las variables de estado serían la corriente y la velocidad angular. ¿Listo? Del motor. Entonces, ustedes buscan la manera de despejar la derivada de la corriente y la derivada de la velocidad. O sea, ¿qué es de teta? La derivada de teta con respecto al tiempo es
la derivada del ángulo y eso me da la velocidad angular del motor, ¿correcto? Entonces, al derivar yo la velocidad, me queda la segunda derivada de teta. ¿Sí? Es como si fuera una aceleración, pero entonces, teniendo esto como espacio de estado, entonces ustedes simplemente dicen, bueno, yo llamo, digamos que x1, que es mi primer variable de estado, va a ser la corriente. Y x2, que es mi segunda variable de estado, pues va a ser la derivada de teta con respecto al tiempo. O sea, esto es la velocidad angular. Y entonces, x1 punto sería ¿qué? La derivada de la corriente, ¿correcto? La derivada de la corriente. ¿Y qué sería x2 punto? Pues sería la derivada de la derivada de teta, o sea, por eso queda segunda derivada de teta. Y entonces recuerden que un espacio de estados tiene la siguiente manera. Repito, no voy a ahondar a profundizar esto, que es una teoría que ustedes ya tienen que haber visto. AX más B por U. Y la parte de salida es CX más D por U. ¿Qué es U? Es la entrada. En este caso sería el voltaje, mírenlo acá. ¿Qué es X? Las variables de estado y la derivada de teta. ¿Qué es X punto? Las variables de estado, la derivada de las variables de estado, que es la derivada de la corriente y la segunda derivada de teta. ¿Y qué sería Y? La salida. ¿Qué sería B? A, B, C y D, matrices. O sea que, ¿cómo quedaría el modelo? Miren, si yo reemplazo, empiezo a hacer las equivalencias, ¿qué obtengo? Empecemos con derivada de la corriente. ¿Quién es la derivada de la corriente? X1 punto. X1 punto, ¿igual a qué? A 1.25 por el voltaje. Recuerden que el voltaje es la entrada del sistema, que sería U. Entonces sería 1.25 por U, ¿cierto? O sea, por B, o sea, por U. ¿Qué sigue? Menos 1,875 por I. Pero si usted se da cuenta, la I es X1. Entonces, X1. Menos 0,0125. Y aquí dice por la derivada de teta. Pero ¿quién es la derivada de teta? X2, mire. X2. Ahí está la primera ecuación. La segunda ecuación dice segunda derivada de teta, o sea, X2 punto. X2 punto igual a 1 por I de t. O sea, 1 por I de t sería simplemente X1. X1, ¿sí? Por 1. Menos 10 por la derivada de teta. Entonces, la derivada de teta, ¿quién es? X2. Entonces, reemplazo todo por X1, X2, X1 punto, X2 punto y U. Y si yo entonces miro y quiero escribir esto de forma matricial, miren lo que voy a obtener acá. Aquí van las derivadas de X1 y de X2. ¿Listo? Igual. Y entonces miren cómo va a quedar la matriz. X1 punto, ¿a qué es igual? 1.25 por U. Listo. Eso va aquí. AX. ¿Quién sería la matriz A? Serían los coeficientes de las X, de X1. Entonces, en este caso, menos 1,875. O sea, sería menos 1, perdón. Espera que voy a borrar aquí una cosita. Ahora sí. Mire, quedarían de la siguiente manera. Menos 1,875. Lástima que no me va a alcanzar el espacio. Porque aquí deben ir X1 y X2. O sea, estas X de acá. Entonces, menos 1,875 por X1. ¿Sí? Acá. Menos 0,0125 por X2. Entonces, la segunda columna sería menos 0,0125 por X2. Más, bueno, acá, aquí debe ir una matriz B, que sería la que va con U, 1,25 por U. Aquí va a poner la U, ¿listo? La segunda ecuación, X2 punto igual a X1, o sea, por 1. O sea, este X1 iría aquí por un 1.
Y x2 sería por menos 10, miren. ¿Sí ven cómo se va armando el espacio de estado? Resulta que en x2 puntos no hay u, entonces aquí coloco 0. Y miren que aquí me queda esto ya representado en espacio de estado. O sea, esto sería mi espacio de estado. ¿Quién es la matriz A? Esta de acá, la que está conformada por 1 menos 1,875 menos 0,0125, 1 y menos 10. La matriz B sería este vector columna 1, 25 y 0. Y resulta que la salida la vamos a tomar, la salida va a ser la velocidad angular. O sea, en este caso vendría siendo la misma x2 que es la velocidad angular. Entonces, ¿cómo escribiríamos la segunda ecuación en espacio de estado? Y igual a c por x. O sea, la x va a seguir siendo x1 y x2. Igual que aquí. Pero entonces sería, como no va, es solamente x2, entonces con x1 iría un 0, pero con x2 iría un 1, para que quede 0 por x1, 0 más 1 por x2 y me quede esta ecuación de acá. Y obviamente como tampoco tiene u, entonces la d sería 0. O sea, digamos que la d es una matriz vacía, 0. ¿Listo? Por u. Ya miren, aquí está. Aquí está matriz A, matriz B, matriz C y matriz D, que es 0. Eso es lo que ustedes prácticamente ahí ya les resolví el primer punto. Y es lo que explican en el video, en la OBI. Después dice que defina esa planta en MATLAB y aplique una entrada de escalón y explique el comportamiento. Listo, entonces vamos a abrir la práctica acá, la del... Miren, aquí está todo, aquí está el modelo y vamos de una vez a hacer la simulación. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir el nuevo código. Entonces miren, aquí está la matriz A, la matriz B, la matriz C, la matriz D, y con el comando ESS, pues ustedes forman el espacio de estado en el MATLAB. Entonces el MATLAB les va a botar esto. Mire quién es SIDS. Ahí está el espacio de estados en SIDS. Y luego le aplicamos una señal escalón. Y miremos qué arroja. Entonces miren la respuesta llega a 0,07, o sea que tiene un gran error en estado estacionario debido a que la amplitud del escalón es 1 y no llega a 1, llega a 0,07. Bueno, ahí está. Resulta que el tercer punto me dice que elabore el diagrama de bloques correspondiente al modelo del motor, pero que no use ni función de transferencia, ni espacio de estado, ni los bloques, sino que construya el modelo es con las ganancias, con los sumadores, con los integradores. Bueno, como ya estamos como cortos de tiempo, yo ese diagrama de bloques ya lo hice acá. Y pues, a ver, eh, entendiendo más o menos cómo es un diagrama de bloques, voy a hacerlo aquí rapidito. Y pues bueno, nosotros tenemos el espacio de estado como tal, dice que x punto es igual a por x más b por u, que es la entrada, y la salida y es igual a c por x más por d por u, donde a, b, c y d son las matrices. Entonces, miren, todo arranca aquí como un integrador, 1 sobre s. Ustedes saben que eso es la función de un integrador. Entonces, aquí entra, aquí sale. Aquí entra x punto. Como entra a un integrador, al integrar, pues, o sea, x punto es la derivada de x. Al entrar al integrador, pues queda x. ¿Sí? Y entonces aquí tengo las dos variables, x punto y x. ¿Sí? Con el integrador yo le quito el punto, o sea, convierto lo que estaba derivado, o sea, integro lo que está derivado y queda x. Esa x, según esto, va multiplicado por a. O sea, aquí yo voy a tener una ganancia que va a ser mi matriz A. La entrada u va multiplicada por una matriz B, mírenla, aquí está. Y entonces se suma, entonces aquí yo voy a tener un sumador, este más, y conecto esto acá. Entonces miren cómo se forma. ¿A qué es igual x punto? Vamos a ir ampliando. ¿A qué es igual x punto? X punto es a por x más b por u. Entonces, ¿dónde está a por x?
La X al multiplicar por A, aquí me queda A por X. Y la U, que es la entrada, al multiplicar por B, aquí a la entrada del sumador me queda B por U. Y entonces al sumar esas dos, AX más B por U me da X punto y obtengo la primera ecuación. Luego dice que la salida X se multiplica por una matriz C. Entonces, cojo de aquí, perdón, que es en rojo, cojo la salida X y la multiplico por una C. Y acá obtengo Y. D es 0, ¿sí? D es 0. Pero entonces, si existiera D, cojo la entrada y la multiplico por una matriz D. Y aquí, perdón, y acá yo haría un sumador que me sumara C por X y D por U. Y aquí obtendría Y. Entonces, ahí está, ese es el esquema en bloques. ¿Qué pasa? Ustedes lo hacen en el Simulink. Ahora en el Simulink y van a sacar 4 ganancias, o sea, 4 bloques de ganancia, un integrador, dos sumadores, y pues una señal escalón y un osciloscopio. Miren, aquí está. ¿Que de dónde sacamos las ganancias, profesor? Bueno, entonces, usted habla en la librería del Simulink, ¿sí? ¿Dónde encontramos esas ganancias? Entonces, aquí hay una librería que se llama Simulink y hay una sección que se llama bloques comúnmente usados. Ahí usted encuentra la ganancia. Usted abre un Simulink, agrega, si usted quiere agregar esto al diagrama, usted le da clic derecho, lo señala, le da clic derecho y le dice que agregue el bloque al modelo, ¿sí? Aquí está la ganancia. ¿Qué más encontramos aquí? El osciloscopio, mírenlo. El integrador, aquí está el integrador. Ya, por ejemplo, los sumadores, pues acá lo encuentra también, los sumadores, ¿sí? Y por acá, donde dice continuous, no, mentira, acá, sync, acá, usted ahí encuentra la señal escalón. Perdón, source, ahí, ahí usted encuentra el stit, vea, la señal escalón. Entonces miren que, ¿de qué está compuesto el esquema? Miren, ese es el esquema que yo les dibujé acá, ¿sí? Miren, la entrada sería la señal escalón, acá está. Aquí va la matriz B, va un sumador. Si ven, acá está el integrador, o sea, aquí tendríamos X punto, aquí tendríamos X, se multiplica por AX más B por U, aquí está. Aquí va la salida multiplicada por la matriz C, va al sumador, y aquí la matriz D que sale multiplicando a la entrada. Y ya, entonces ustedes necesitan 4 ganancias, 2 sumadores, un osciloscopio y un STIP. Como es importante que ustedes aquí primero generen las matrices, ¿sí? En el MATLAB como tal, miren, A es esa matriz, que es la que ya vimos acá, miren. No, perdón, eso es de la frecuencia. Aquí, miren. A, B, C y D. Aquí están las matrices, vean. A, 1.8 es acá. B, la matriz. C, ¿sí? Y miren que D le dice que es 0, ¿sí? Una vez generadas las matrices acá, en el Simulink, cuando usted vaya a programar el bloque de ganancia, le da doble clic, por ejemplo, este que es la A, y usted coloca aquí donde dice ganancia, coloca la A como tal. Pero acá en la multiplicación, como es una matriz, entonces usted debe escoger esta opción que dice matriz K por U. O sea, ¿eso es para qué? Para que el MATLAB la interprete que esto no es una ganancia numérica, sino que es una matriz. ¿Listo? Lo mismo con B, le colocan B aquí y aquí multiplicación tipo matriz, esta. ¿Listo? Entonces, como el escalón yo lo he programado para que empiece en 0 y que el valor inicial sea 0, el valor final sea 1, o sea, es un escalón unitario. He programado para que solo simule 5 segundos. Y pues el osciloscopio, entonces usted debe simular el sistema y mire qué sale en el osciloscopio. Bueno.
Debe salirle una señal así parecida a esta. Aquí está, mírenla. ¿Sí? Aquí está. Miren. Claro, es que ¿eso qué comprueba? Eso comprueba que este diagrama de bloques, que es un tipo de modelamiento, coincide con el espacio de estado, vea. Porque miren que tienen la misma respuesta. Miren, figura uno y la figura del osciloscopio. Miren, ahí está. Entonces ustedes deben analizar eso, explicar la similitud entre una y otra. Y eso es lo que le piden en el tercer punto, elaborar ese diagrama de bloques. Recuerden que donde dice explique es analizar. Bueno, finalmente le dicen dos cositas. A partir de la representación en espacio de estados, halle la función de transferencia de forma analítica. Y ahí dice muy clarito que incluye el procedimiento en el documento. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud por allí, no sé. A ver si por acá. Les comparto la grabación y el material. Los códigos no, los códigos sí, pues obviamente los hacen ustedes, ¿sí? No, no es tampoco darles, digamos, como el trabajo así ya listo. El código, pues ustedes lo hacen, porque igual ustedes deben programar en el MATLAB de acuerdo a sus variables, a sus constantes, ¿sí? O sea, deben generar de manera aleatoria omega, A, B, todo eso, ¿sí? Listo, entonces yo les comparto grabación y este material, estas diapositivas, que de hecho pues son elaboradas por el ingeniero Jairo Cuellar y él las compartió también en el foro de noticias, pero pues yo les comparto con, digamos, con la explicación que hoy he hecho en el CIPAS. ¿Listo? Acá. Bueno, bien. El cuarto punto es un, digamos, largo, no es difícil, es de cuidado. Y implica que ustedes deben recurrir un poco a los conocimientos de álgebra lineal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que, a ver, la idea es, tenemos el modelo en espacio de estados y yo quiero pasarlo al modelo en frecuencia, que es la función de transferencia, ¿correcto? Resulta que para hacer eso hay que hacer unos cálculos de matrices. Yo voy a quitar esta diapositiva, voy a dejar solamente aquella donde dice anotaciones. Aquí está la explicación del triángulo, por acá, por acá, por acá. Listo, ahí está la explicación del diagrama. Y viene este ejercicio. Obviamente este ejercicio es diferente al de la guía, porque ustedes en la guía, ustedes trabajan es con este modelo, o sea, incluso con el modelo que ya vimos acá. ¿Listo? Con este espacio de estados. Ese es su espacio de estados. Este que está aquí es el mismo del OBI, o sea, del video, y es el mismo que está ahí en la guía. Con ese es que ustedes deben trabajar, o sea, con esta matriz A, con esta matriz B, con esta matriz C y con esta matriz D. Pero yo aquí, pues, saco una matriz A diferente, una matriz B diferente, una matriz C diferente y la D la dejo como cero también. Es la única que coincide. Hay una formulita que yo creo que ustedes ya tuvieron que haberla, pues, visto por allí. Y si yo quiero pasar ese modelo a una función de transferencia, o sea, el modelo es un sistema, es el motor. Miren que ya vimos el motor en ecuaciones diferenciales, lo pasamos a espacio de estado, lo graficamos en un diagrama de bloques, o sea, utilizando diagrama de bloques. Y ahora lo vamos a convertir en función de transferencia. Entonces miren que este punto es muy bueno porque este punto de la práctica les explica a usted toda la relación que hay entre todos los tipos de modelamiento, de ecuaciones diferenciales, función de transferencia, espacio de estado, diagrama de bloques. Hay cuatro tipos de modelamiento ahí. Ya vimos espacio de estado, diagrama de bloques y ecuación diferencial. Ahora vamos a ver el modelo en frecuencia que es la misma función de transferencia. Entonces, esa es la idea. Y ¿cómo se convierte un espacio de estado a función de transferencia? Entonces hay una álgebra matricial que dice que cojo la matriz C y la multiplico por la inversa de una matriz que se forma de multiplicar S por la matriz idéntica menos A, que es la matriz del espacio de estado, la inversa de eso, y eso va multiplicando por B. Y pues, la suma D.
este caso, esta parte no iría, esto es 0, ¿sí? Pero entonces solamente sería esta parte de acá. A ver, aquí hay muchas cosas que hay que recordar. ¿Qué hay que recordar? Hay que recordar, primero que es una matriz eh, idéntica. Recuerden que una matriz idéntica es una matriz cuadrada donde la diagonal principal son puros unos. ¿Listo? Esta S es la variable S de las funciones de transferencia. La A, la B, la C y la D pues son las variables, las matrices del espacio estado. Hay que recordar pues cómo se suman matrices, cómo se multiplican, y hay que recordar que es una matriz inversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz, vamos a ponerle M, una matriz cualquiera M, ¿sí? Es una matriz. Es importante especificar que para poder trabajar aquí, debe ser matriz cuadrada, o sea que tenga el mismo número de filas y de columnas, ¿correcto? Me va a tocar acá duplicar esta diapositiva, pero vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, y esto también, y esto también, y esto también. Bueno, entonces digamos acá, ¿cómo yo saco la inversa de una matriz? Ahí ustedes deben echarle un poquito de repaso al álgebra lineal. Para sacar, yo debo coger la adjunta de M, saco la adjunta de M y luego hago la traspuesta. Y eso lo divido por el determinante de M. O sea, la inversa de una matriz se halla dividiendo la traspuesta de la matriz adjunta sobre el determinante de la matriz. Entonces, ustedes que deben recordar cómo sacar un determinante, cómo sacar la adjunta de una matriz, o que es la misma matriz de cofactores, y cómo sacar T. Perdón, ¿y qué es una matriz traspuesta? Entonces, lo primero que hay que hacer, sacar SI menos A. Veamos por acá. SI menos A, ¿qué sería? ¿Qué es S por I? La matriz idéntica, esta, sería como, estamos hablando de que la matriz A es de 2 por 2. Esta también debe ser de 2 por 2. 1, 0, 0, 1. ¿Listo? Si yo multiplico eso por S, entonces, ¿cómo me queda la matriz S por I? Me queda S, S por 1, S por 0, 0, S por 0, 0, S por 1, S. Esto es SI. Y a eso le restamos la matriz A, que es menos 5, en este caso, en el ejemplo que tenemos ahí, menos 1, 3 y menos 1. Recuerden que las matrices, cuando se suman o se restan, son directas, ¿no? Entonces sería S menos menos 5, o sea, menos por menos más, y me quedaría S más 5. 0 menos menos 1, o sea, menos por menos más, 0 más 1, y me queda el 1 acá. Luego 0 menos 3, entonces que me queda el menos 3 acá. Y luego S menos menos 1, me quedaría S más 1. Esto que tengo aquí es SI menos A. Ahora, vamos a sacar la inversa de eso. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que primero sacar la junta, el determinante, y obviamente hacer la transpuesta. Miremos primero el determinante de SI menos A, ¿sí? Para sacar esto de aquí abajo. El determinante, pues, les digo, deben repasar álgebra lineal. Recuerden que el determinante, y como es una matriz de 2 por 2, es muy fácil. Es la diagonal que baja menos la diagonal que sube. O sea, la multiplicación de ¿qué? De este S más 5 por este S más 1, ¿sí? Menos, luego multiplican S menos 3 por 1, o sea, la diagonal que sube. Si yo hago eso, pues aplicando simple álgebra me quedaría S cuadrado más 6S, sí, más 6S más 5. Y aquí este menos 3 por 1 da menos 3 y por menos me queda más 3. O sea que me quedaría S cuadrado más 6S más 8. Tener en cuenta, por favor,
este resultado que es el determinante y es lo que iría debajo para sacar la inversa de SI menos A, o sea, para sacar esto. Entonces vamos aquí a otra diapositiva. Entonces ya sabemos que, ya tenemos que SI menos A qué es igual. Tenemos S más 5, 1, menos 3 y S más 1, ¿sí? Vamos a apuntar aquí. S más 5, 1, menos 3 y S más 1. Aquí está la matriz. Menos 3 y S más 1. Sabemos ya cuál es el determinante de SI menos A. El determinante de SI menos A nos dio S cuadrado más 6S más 8. Ahora saquemos la junta. La junta de SI menos A. Esto es muy sencillo. Ustedes pueden recurrir a YouTube y ahí van a encontrar muchos videos de cómo se saca la matriz de cofactores, o sea, la misma junta. Es muy sencillo. Como es una matriz de 2 por 2, vamos a hacer aquí una pequeña matriz auxiliar de signos. Voy a colocar más, menos, 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 más. Alternado, ¿listo? Alternado. ¿De dónde salen esos signos? Bueno, lo que pasa es que la fila 1, columna 1, me da un elemento positivo, porque eso es menos 1 elevado a la I más J, donde I es la fila y J es la columna. Entonces, acá el primer elemento es fila 1, columna 1, o sea, tanto I como J valen 1 y si yo lo sumo me da 2. Y si menos 1 lo elevo al lado, me da positivo. ¿Sí? Acá en la fila 1, columna 2. Entonces, al sumar me da 3 y yo menos 1 a la 3 me da menos 1, entonces por eso da menos. Y así sucesivamente. ¿Y por qué me hago esa matriz auxiliar? Porque entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? La matriz de cofactores, ¿cómo se saca la junta? Mira, esto es muy sencillo porque aquí realmente al ser una matriz de 2 por 2, la matriz de cofactores va a quedar con un solo elemento cada vez que yo haga un procedimiento. ¿Qué es? El primer elemento, ¿cómo saco? La junta va a ser una matriz que también es 2 por 2, pero ¿cómo saco yo la matriz de cofactores? Entonces, miren, vamos con el primer elemento. Fila 1, columna 1. Entonces, elimino, ojo, ¿cómo hago yo para acá? Señalar y que no, de pronto no. Bueno, elimino la fila y la columna donde está S más 5. ¿Qué pasa si yo elimino la columna? Entonces, borro esto. Y elimino la fila, borro esto. Y miren que cuando yo elimino esta fila y esta columna, el único elemento que me queda es S más 1, ¿cierto? Y como la primera es positiva, entonces tengo S más 1 acá. Ahora, el elemento que va a ir aquí, ¿cómo se hace? Donde está el 1, yo elimino esa fila y elimino esa columna. ¿Y qué me queda aquí? El menos 3. Pero como aquí es negativo, este menos lo multiplico por este menos 3 y me queda un 3 positivo. Para este elemento elimino esta fila y esta columna. Me queda el 1, pero aquí en esta esquina es negativo, entonces me queda menos 1. Y finalmente, la última, elimino esta fila, esta columna y esta fila y me queda S más 5. Y como es positivo, pues queda S más 5. Aquí, ¿por qué dio tan fácil? Porque al eliminar una fila y la columna, solo me quedaba un elemento. Pero en matrices más grandes, cuando yo elimino la fila y la columna, me quedan más elementos y debo hacer el determinante de lo que quede. Yo los invito a que esto sí lo trabajen mucho como repaso de álgebra lineal. Como les digo, acá no vamos a profundizar. Y luego de coger la junta, entonces, ¿qué hago? Cojo y le saco la traspuesta a la junta, ¿sí? ¿Y qué es la traspuesta? Miren, muy sencillo, escoge la misma matriz, pero invertirla, y las filas las convertimos en columnas y las columnas en fila. Entonces, la primera fila es S más 1 y 3. S más 1 la convierto en columna.
La segunda fila es -1 y S más 5. La convierto en columna. Listo, ahí está la traspuesta de la junta. Entonces, conclusión. SI menos A. La inversa de eso es 1 sobre el determinante que nos dio S cuadrado más 6S más 8 por la traspuesta de la junta que quedó S más 1 menos 1, 3 y S más 5. ¿Listo? Lo voy a sacar otra diapositiva porque no nos alcanzó el espacio. ¿Listo? Bueno, entonces tengamos en cuenta este resultado y pasémoslo acá. Entonces, SI menos A inversa es igual a 1 sobre S cuadrado más 6S más 8. Y la matriz, ¿cómo fue que quedó? S más 1 menos 1, 3 y S más 5. S más 1 menos 1, 3 y S más 5. Listo. Sí, creo que está bien así. Listo. Menos 1, 3, S más 5. Y entonces, recordemos cómo son las operaciones entre matrices. Recordemos que es C por SI menos A menos 1 por B. Vamos a tener en cuenta la D porque la D nos dio 0. Ya eso se me da. Entonces, como es C, que es 1 y 2, que es esta C de acá, ¿no? Esta C. Por, por todo esto, mire, por lo que nos dio la inversa de SI menos A. 1 sobre S cuadrado más 6S más 8. Por S más 1 menos 1, 3 y S más 5. ¿Listo? Pero todo esto también va multiplicado por B. ¿Y cuál es la B aquí? 2 y 5, miren. 2 y 5. Ustedes dirán, bueno, pero eso se nos da, o sea, es muy largo, ¿no? No, pues resulta que se van a dar cuenta que cuando multipliquemos estas tres matrices, me va a quedar un solo factor. Esto de acá, yo lo puedo sacar de la multiplicación y dejarlo aparte. O sea, vamos a dejar aparte 1 sobre S cuadrado más 6S más 8. Y vamos a multiplicar. Vamos a empezar multiplicando estos dos de acá. ¿Listo? Recuerden que esto es una matriz 2 por 2 que multiplica una matriz que es 2 por 1. Por lo tanto, me debe dar una matriz 2 por 1. Deben ser el mismo número de columnas de acá con el mismo número de filas de acá para que se puedan multiplicar. Y la matriz me debe dar una de 2 por 1. O sea, me va a dar una matriz parecida a B. O sea, con los mismos elementos de B. No con los mismos elementos, sino con la misma dimensión de B. Y recuerden cómo se multiplica. Entonces, la primera fila se multiplica por la columna y luego la segunda columna se multiplica por la. Entonces sería, a ver, S más 1 lo multiplicamos por 2, ¿listo? 2 por S más 1, ¿sí? Y a eso le sumamos lo que se va a multiplicar este por esto, elemento por elemento, o sea, menos 1 por 5. Abajo sería 3 por 2, 3 por 2 más este S más 5 por 5, o sea, 5 por S más 5. Bueno, y luego pues acá faltó, bueno, aquí va la C, ¿no? Entonces, ¿cómo viene quedando? Vea, C, que es, perdón, vamos a sacar primero, yo les decía que primero íbamos a sacar la parte de la,
pues del denominador, digo, esta función, 1 sobre s cuadrado más 6s más 8 por c es 1, 2. Vamos a mirar qué nos da aquí. A ver, tratemos de ser un poco ágiles acá. 2 por s, queda 2s, 2s. Si yo multiplico ahora el 2 por el 1, me queda 2. Aquí este 5 por este menos 1 me da menos 5. Y este 2 menos el 5, pues queda menos 3, ¿correcto? Queda menos 3. Abajo quedó un 6, ¿listo? Un 6, 6. Y acá 5s, entonces voy a colocar primero el 5s, ¿listo? Y el 5 por 5 da 25, más este 6, pues me daría más 31. Ahora, voy a dejar nuevamente 1 sobre s² más 6s más 8, ¿correcto? Y vamos a tratar aquí de multiplicar estos dos de acá. Entonces, empieza nuevamente 1. Momento. A ver, esta fila por esto, 2, correcto. A ver si hay un error acá. 2, 6 más. Ah, sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Bueno, ahora sí. Entonces sería, a ver, 1 por la fila de arriba, que es 2s menos 3, 2s menos 3, correcto. Y a eso le voy a sumar el 2 que multiplica a la fila de abajo. O sea, el 2 que multiplica a 5s más 31. ¿Listo? A ver, tened en cuenta que esta matriz es de una fila, dos columnas. Y esta es de una fila, perdón, de dos filas y una columna. Si yo multiplico una matriz de una fila por dos columnas por otra matriz que es de dos filas por una columna, me va a dar una matriz de uno por uno, o sea, un único valor. Y nos tocó aplicar otra porque se nos fue para largo. Ahí. Y teníamos este resultado, 1 sobre s² más 6s más 8. Teníamos 1 sobre s² más 6s más 8. Y miremos qué nos dio, qué nos da, qué nos debe dar acá, miren. Nuevamente, a ser ágiles. Tengo 2s menos 3. Este 2 multiplica a 5s más 31. Entonces quedaría 2 por 5, 10s. 10s más esta 2 me quedaría 12s. ¿Listo? Acá. 12s. Y acá en la parte numérica me queda este 2 por este 31 me da 62 menos 3 me da 59. O sea, 12s más 5, perdón, más 59. Ahí. Por Dios, me quedó muy choneto acá. Ahí. Entonces la función de transferencia finalmente, ¿qué es? Es 1 por esto, vea, sería 12s más 59 sobre s² más 6s más 8. Este procedimiento
este es el procedimiento que ustedes deben hacer en el cuarto punto, lo deben hacer manual, ¿sí? Lo dice aquí muy claro, incluye el procedimiento analíticamente, pero ¿con qué espacio de estados? Pues con el que corresponde, o sea, con esta A, con esta B, con esta C y con esta D, ¿correcto? Bien, y luego le dicen que lo compruebe con el MATLAB. Ah, bueno, entonces, eh, debo cambiar las matrices, debo cambiar las matrices, porque ahora la matriz con la que estábamos trabajando era esta, -5, -1, 3 y -1, entonces vamos a cambiarla. -5, -1, 3 y -1. Entonces acá 3 y -1. Ahí tengo la nueva matriz A, correcto. La matriz B es 2, 5, perdón, B, igual, entonces 2 y 5. Ahí está la matriz B. Y la C es 1 y 2. O sea, la C sería 1 y 2. Ahí tengo mi espacio de estado. Y entonces hay un comando que es coja espacio de estados y páselo a función de transferencia. Entonces vamos a crear aquí un vector num den. O sea, voy a crear dos vectores porque cuando yo utilizo este comando ss2tf, coge un espacio de estados y me lo pasa a función de transferencia. Ah, bueno, faltó la D, ¿no? Faltó la D. Bueno, la D es 0. Ahora sí. Num, den, igual, de espacio de estado, páseme a función de transferencia el espacio de estados que tiene la matriz A, B, C, D. Miren lo que me da. 0, 2, 6, 59 serían los coeficientes de arriba y 1, 6 y 8 los de abajo. Entonces, sys, después yo le digo, cójame eso, num y den y conviértamelo en función de transferencia y confirmemos que efectivamente se hizo bien el ejercicio. Vea, 12s más 59, s cuadrado más 6s más 8. Entonces, este proceso manual ustedes lo deben hacer ahí en ese punto. Y luego, como les explico acá, ¿sí? Con este comando sys ss2tf, con la matriz A, B, C y D, con esto ustedes con el MATLAB lo comprueban. No solamente lo dejen con el MATLAB, lo tienen que hacer analítico. ¿Listo? Y ya, cuáles serían los polos de esa función? Entonces yo le digo pol de sys, ¿no? Para sacar los polos, miren, -4 y -2. Entonces tiene dos polos de -4 y -2. Y el último punto dice, obtenga los autovalores de la matriz A. No vamos acá a profundizar qué son los autovalores o los autovectores de una matriz. Lo único que les digo es que los autovectores de la matriz A de un espacio de estado me entregan los polos. Miren, y hay un comando que se llama así tal cual. Y usted coloca la matriz A ahí y mire qué pasa con A. Miren, ahí está. Me entrega los polos, ¿sí? Entonces, con los autovalores también se sacan. Si usted tiene en espacio de estado y quiere saber cuáles son los polos de ese espacio de estados, este comando en MATLAB lo utiliza para sacar los autovalores de esa matriz. Bueno, y eso es todo. Más. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que hacer en la cuarta, en este. ¿Alguna inquietud? Tutor, buenas noches. Sí, buenas noches. Tutor, una pregunta si se explicó en este CIPA sobre la práctica 2. La práctica 2 se explicó en las cipas del lunes. Yo esa grabación ya la envié al correo interno. Ah, listo, gracias.
Ahí está los dos diseños de PID, dependiendo del tipo de respuesta. Cuando la respuesta da sigmoide de la planta y cuando da inestable que toca hallar la ganancia crítica, eso quedó explicado en la CIPA del lunes. Esto fue una CIPA cortica como de hora y cuarto y ahí se explica esa práctica y se explicó lo la práctica uno del lugar geométrico de las raíces. Bueno, entonces yo les comparto estas diapositivas, ¿sí? Allí inclusive pues está también algo sobre la práctica uno, pero pues más que todo para esta CIPA de hoy que se hablaba de lo que es la respuesta en frecuencia y la parte del espacio de estado, cómo se pasa de una ecuación diferencial a espacio de estado, luego cómo se grafica el diagrama de bloques, cómo se hace el proceso para pasar de función de espacio de estado a función de transferencia de manera manual y luego con el MATLAB que cuáles son los comandos y lo de los autovalores y eso ahí queda ya explicada las 5 puntos de la práctica 3. Bueno, entonces pues no sé si no hay así, pues me dice Gabriel que hay alguna base para realizar el código. Lo que pasa es que, a ver, digamos que los cursos de MATLAB pues son autónomos y uno entiende que a veces de pronto hay temas un poquito complicados. Lo que pasa es que la base de control análogo, ustedes saben que son varios cursos anteriores que es señales sistemas, sistemas dinámicos, incluso análisis de circuito e incluso pues obviamente la parte matemática como álgebra lineal, como eh, bueno, algo de cálculo, pero más que todo la parte de álgebra lineal son como la base fuerte para que con esa base se toca acá. Bueno, listo, entonces, como les digo, procedo a parar la grabación y entonces la subo a YouTube y les dejo el link por el correo interno junto con las diapositivas. Gracias, tutor. Sí, Buenas Gabriela, noches. dice Gabriel que es un poco confuso la parte manual. Lo que pasa es que en la parte manual para pasar de función de espacio de estado a función de transferencia es teoría de matrices. Entonces yo les aconsejo, hay un canal de YouTube que es el profe Alex o Julio Profe, busquen ahí matriz inversa, porque realmente lo que es la multiplicación y suma de matrices pues es algo muy básico. De pronto la parte de la matriz inversa fue la que tiene como su cierto procedimiento. Ah, el determinante también es algo muy básico. La ventaja que tienen ustedes es que en este sistema es solamente de 2 por 2 el espacio de estado. Entonces, al sacar uno una adjunta o un determinante, se reduce mucho la parte matemática, porque si fuera una matriz de 3 por 3, ahí sí les cuento que se alarga el proceso, porque para sacar la adjunta y uno elimina una fila y la columna, eso le van a quedar más valores y tiene que sacar el determinante. Fíjense que aquí, cuando se sacó la adjunta, solamente se hizo eliminar la fila y la columna donde está el elemento que vamos a buscar, y al hacer eso, quedaba un solo elemento y no había necesidad de sacar ningún determinante, ¿sí ven? Entonces, si fuera una matriz más grande, sí tendría que hacerlo. Entonces, la ventaja que ustedes tienen acá con este sistema es que la matriz A es de solo 2 por 2, ¿sí? Entonces, incluso no sé por qué en algunos foros he visto que hacen un espacio de estado con 3 variables. No entiendo. Aquí actualmente son dos, esa corriente y esa derivada del ángulo. ¿Sí? Entonces, no sé por qué les quedan una matriz de 3 variables de estado, o sea, de tres, y eso no es así. Listo, entonces, muchas gracias por la asistencia. Espero que le hayan dado confirmar asistencia ahí en el CIPA, en el campus virtual para que se tome la asistencia como tal, ¿no? Y nada, que tengan una feliz noche. Entonces, recuerden revisar el correo interno para la grabación y el material. Muchas gracias.